Imagina el dolor de una madre encadenada, incapaz de moverse, viendo cómo le arrebatan lo único que ama. ¿Qué harías si lo único que te queda en la vida te lo arrancan frente a tus ojos? Esta es la historia de Rosita, una historia de dolor, pérdida, esperanza y milagros. Quédate hasta el final. Si crees en el poder del amor de los animales, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con quienes necesitan volver a creer en la esperanza. El sol apenas asomaba entre los árboles cuando Rosita abrió los ojos. El frío de la madrugada le calaba los huesos. El viento agitaba las hojas secas que crujían bajo su cuerpo flaco. Estaba atada a un árbol. Una cadena oxidada sujetaba su cuello con una presión constante. No podía ir más allá de los 2 metros que le permitía el metal. No había sombra, no había refugio, no había comida. Solo tierra dura, ramas secas y soledad. Rosita no recordaba cuánto tiempo llevaba allí. Los días eran iguales. El calor abrasador del mediodía, el frío punzante de la noche, los insectos que zumbaban alrededor, el hambre que nunca se iba. Y sin embargo, dentro de ella había un pequeño destello de vida, su cachorro, un diminuto ser que había nacido pocos días antes, justo a su lado, bajo ese mismo árbol. El pequeño de orejas caídas y patitas suaves dormía pegado al pecho de su madre. Rosita lo mantenía cerca, dándole el poco calor que su cuerpo agotado podía ofrecer. No comía casi nada. Apenas bebía algo de agua sucia cuando llovía. Toda su energía la dedicaba a proteger a su hijo. Ese cachorro era su mundo, lo único que la mantenía respirando. A su alrededor, el bosque era un testigo mudo. De vez en cuando, algún coche viejo pasaba por el camino de tierra, pero nadie se detenía. Algunos la habían visto, pero nadie hizo preguntas. Debe ser de alguien, pensaban. Nadie imaginaba el infierno silencioso que vivía esa perra cada minuto de su existencia. Pero esa mañana, algo cambió. El aire tenía un olor diferente. Los pájaros no cantaban. Rosita levantó la cabeza, olfateó el viento. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Y entonces lo escuchó. Pasos. Un hombre apareció entre los árboles, alto, con botas sucias y pantalón manchado. En su mano derecha, una bolsa negra arrugada. En la izquierda, nada, todavía. Sus pasos eran firmes, como si supiera exactamente a dónde iba. Rosita se puso de pie de inmediato, cubriendo a su cachorro con el cuerpo. Sus ojos, siempre tristes, ahora ardían de miedo. Gruñó, no como amenaza, sino como súplica. Pero el hombre no se detuvo. Se agachó frente a ella. Su rostro no mostraba emoción. Extendió la mano hacia el cachorro. Rosita intentó retroceder, pero la cadena la detuvo. Intentó esconder al pequeño bajo su pecho. El hombre, sin decir una palabra, tomó al cachorro por el cuerpo, levantándolo como si fuera un objeto. Rosita soltó un grito desgarrador, un alarido que no parecía salir de un perro, sino de algo más profundo, algo que solo una madre rota puede emitir. Pero el hombre no se detuvo. Dio media vuelta y comenzó a alejarse. Rosita forcejeaba con la cadena, desesperada. Sus patas se resbalaban en la tierra húmeda, sus uñas rascaban el suelo hasta sangrar. Su mirada seguía fija en el hombre que se alejaba con su cachorro colgando en una mano y la bolsa negra en la otra. Cada paso de aquel hombre era como un cuchillo que le arrancaba un pedazo más de alma. Las lágrimas surcaban su rostro. No eran gotas de dolor físico, eran el grito silencioso de un amor que se deshacía. Rosita no tenía fuerzas, pero seguía tirando de la cadena. El metal oxidado crujía, pero resistía. Ladraba, lloraba, gimoteaba, suplicaba al vacío. El hombre nunca volteó. El sonido de las botas desaparecía entre los árboles. Rosita sentía como si el mundo se apagara a su alrededor. Los pájaros callaron, el viento se detuvo y el sol, tímido entre las ramas, parecía avergonzado de iluminar esa escena. El hombre llegó al borde del río.
El agua, crecida por las lluvias, fluía turbia y rápida. Rosita no podía verlo desde su posición, pero su corazón le decía lo que estaba por suceder. Un miedo paralizante le recorría la espina dorsal. De repente, el chapoteo, un sonido seco. ¡Plash! Rosita se desplomó en el suelo. Su cuerpo colapsó por completo. Ya no tenía sentido luchar. Su cachorro, su único cachorro, había desaparecido. No entendía por qué. No comprendía cómo alguien podía hacer algo así. Solo sentía el hueco en el pecho, un vacío más pesado que la cadena que la mantenía prisionera. Pero algo dentro de ella no murió. Una chispa, una llama pequeña, una última fuerza. Rosita respiró hondo, como si el alma le gritara desde lo más profundo: ¡lucha! Y entonces tiró de la cadena con todo lo que le quedaba. ¡Clac! Una de las argollas oxidadas cedió. La cadena cayó. Rosita, por primera vez en mucho tiempo, estaba libre. Sin perder un segundo, echó a correr. Sus patas flacas apenas sostenían su cuerpo, pero el dolor ya no importaba. Las ramas le arañaban la piel, las piedras abrían heridas en sus almohadillas. No sentía el frío, no sentía el miedo, solo corría por su hijo. Mientras atravesaba el bosque, su mente repetía una y otra vez: todavía puedo salvarlo. Rosita corría como jamás lo había hecho. Cada zancada era un lamento, cada salto un grito mudo. El lodo le cubría las patas, las espinas le desgarraban la piel, pero su mente solo repetía una idea: que no sea tarde, por favor. El bosque parecía eterno. El aire húmedo le pegaba en el hocico. El viento silbaba entre los árboles. El sol ya se alzaba sobre el horizonte, pero su luz no traía consuelo, solo iluminaba el camino del dolor. Finalmente, el murmullo del río la guió. Estaba allí, tranquilo, traicionero. El agua fluía como si nada hubiera ocurrido. Rosita frenó en seco al borde del barranco. Sus patas temblaban, sus ojos recorrían desesperadamente la corriente. No había señales de la bolsa, no había rastro del cachorro, solo agua sucia y ramas flotando. El barro del borde estaba húmedo y resbaladizo. Rosita avanzó un poco más, arrastrando el hocico por la tierra, como si el suelo pudiera devolverle respuestas. Su respiración era agitada, su corazón latía desbocado. De repente, algo flotó frente a ella, un trozo de plástico, negro, como la bolsa. Su cuerpo colapsó. Se dejó caer sobre el barro con un gemido largo, apagado, tan hondo que parecía salir de otro mundo. Era el lamento puro de una madre rota. El río no respondió. Nunca lo hace. Rosita permaneció inmóvil, el hocico hundido en la tierra. El viento jugaba con su pelaje húmedo, las gotas del río salpicaban las piedras cercanas. El silencio era pesado, cruel. Pasaron minutos, tal vez horas. El tiempo ya no existía, solo el vacío. Pero entonces un sonido lejano rompió la quietud, el chirrido de una bicicleta. Mateo pedaleaba como cada mañana hacia la casa de su abuela. Era un niño de 12 años, delgado, con el cabello revuelto y las rodillas llenas de raspaduras de aventuras previas. No esperaba encontrar nada especial aquel día. El camino de grava crujía bajo las ruedas de su bicicleta mientras el aire fresco de la mañana le golpeaba el rostro. Al llegar a la curva del río, algo lo obligó a frenar en seco. Sus ojos se abrieron grandes. Ahí, al borde del agua, estaba ella. Una perra embarrada, encadenada todavía a un pedazo de eslabón oxidado, mirando fija el río como si su vida estuviera atrapada en esa corriente. Sus ojos no eran solo tristes, eran pozos profundos de desesperación. Mateo bajó lentamente de la bicicleta, su respiración se aceleró, pero sus pasos fueron suaves. «Hola, ¿estás bien?», susurró como si ella pudiera entenderle. Rosita giró la cabeza y lo miró. No ladró, no gruñó, no retrocedió, solo lo miró. Y en esa mirada, Mateo sintió un nudo en el estómago. No entendía qué había ocurrido,
pero sabía que no podía irse. Temblando, sacó su celular y tomó una foto. Sin pensarlo mucho, escribió un mensaje. No sé qué pasó, pero esta perrita Sufriendo. está... Alguien venga. Estoy en el camino del canal. Lo envió al grupo del barrio, uno de esos chats donde siempre hay mensajes pero pocas respuestas. Sin embargo, esa mañana fue diferente. En pocos minutos comenzaron a llegar los primeros vecinos. 2 mujeres mayores, un muchacho del taller mecánico, la señora de los tamales. En menos de media hora, 5 personas estaban de pie alrededor de Rosita, observándola con respeto y temor. ¿Qué tiene?, preguntó una de las mujeres, aunque en el fondo todos intuían la respuesta. Mateo relató lo poco que sabía, señalando la cadena, el río, el estado en que la encontró. Uno de los vecinos notó la marca en el cuello de Rosita. Lleva mucho tiempo atada, y esto es sangre seca. El ambiente se volvió denso cuando otro señaló la sombra en el agua. Esa bolsa. Todos giraron la cabeza. La bolsa negra seguía flotando entre las ramas. Nadie quiso poner en palabras lo que todos pensaban. El silencio se volvió aún más pesado. Fue entonces cuando una de las vecinas tomó su teléfono y marcó: «Rescate animal, por favor, es urgente». Mientras esperaban, Mateo se acercó de nuevo a Rosita. Esta vez se agachó más cerca, con cuidado. «Ya no estás sola, ¿sabes? Ya vienen a ayudarte». Por primera vez, Rosita movió apenas la cola. No fue un movimiento grande, pero para ella era un grito silencioso de agradecimiento. Un pequeño hilo de vida que se resistía a extinguirse. El zumbido de un motor rompió el silencio del bosque. Una vieja camioneta blanca apareció por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo. En la puerta, pintado a mano con letras algo torcidas, se leía: «Rescate animal». Mateo sintió un alivio inmediato. Habían llegado. Del vehículo bajaron 2 personas. Una mujer joven de trenzas apretadas, llamada Xochitl, y un hombre mayor de sombrero y botas viejas, Don Chema. Ambos tenían la mirada firme de quienes han visto demasiadas tragedias, pero jamás se han acostumbrado al dolor. «¿Dónde está?», preguntó Xochitl. «Perder tiempo». Mateo la condujo hasta el borde del río. Los demás vecinos formaron un pequeño círculo, dejando espacio para que trabajaran. Rosita, al verlos, se enderezó apenas. Sus ojos la siguieron con una mezcla de desconfianza y esperanza. Xochitl se agachó despacio, sin palabras innecesarias. No le hablaba como a un perro, sino como a alguien que lleva mucho tiempo de duelo. «Hola, chiquita. Ya estamos aquí. No vamos a hacerte daño». Rosita no retrocedió. Tampoco se acercó. Solo observó como si evaluara sus intenciones. Don Chema examinó la cadena y el estado de sus patas. Las almohadillas estaban abiertas, sangrando, cubiertas de tierra seca. Alrededor del cuello, la marca de la cadena era una cicatriz gris, profunda como una cuerda incrustada en la piel. Mientras tanto, los vecinos compartieron con los rescatistas lo poco que sabían. Mateo relató cómo la había encontrado. Otros hablaron de la bolsa flotando en el río. Don Chema frunció el ceño al escuchar sobre la bolsa. «¿Todavía sigue ahí?». Se acercó al borde del río con un gancho largo. Con movimientos lentos arrastró la bolsa hasta la orilla. Todos contuvieron la respiración mientras la sacaba. El plástico, empapado y rasgado, pesaba poco. Al abrirla, solo encontraron lodo y un débil hilo de sangre seca. No había cachorro. Eso fue suficiente. Xochitl, incapaz de contener la emoción, comenzó a llorar en silencio mientras abrazaba a Rosita. «Lo siento tanto, mi niña. No sé quién te hizo esto, pero nunca más estarás sola». Rosita cerró los ojos por un instante. No era resignación, era alivio. Al fin, después de tanto tiempo, alguien la sostenía con amor. «Tenemos que llevarla ya», ordenó Don Chema. «Está deshidratada y sus patas no resistirán mucho más».
La envolvieron con una manta térmica y la subieron con extremo cuidado a la parte trasera de la camioneta. Xochitl se quedó junto a ella durante todo el trayecto. Rosita no se movió, pero tampoco protestó. Por primera vez en días, respiraba con un ritmo distinto. No era esperanza todavía, pero sí una tregua después de tanto dolor. La camioneta se detuvo frente a un portón verde, desgastado por el tiempo. Sobre él, un cartel medio torcido decía, Refugio Esperanza, porque ellos también sienten. Era un lugar humilde, sin lujos, pero lleno de vida. Don Chema bajó primero para abrir paso. Xochitl cargaba a Rosita con la delicadeza de quien sostiene a un recién nacido. ¡Ábranle!, gritó don Chema. «Tenemos emergencia». Varias voluntarias salieron al encuentro. Algunas traían cobijas, otras sus ojos bien abiertos por la impresión al ver a Rosita. La colocaron con cuidado sobre una colchoneta tibia en el área médica. El cuarto olía a desinfectante, pero la luz tenue lo hacía cálido. Xochitl se arrodilló junto a ella y le habló en voz baja. «Ya estás aquí, mi niña. Ya pasó lo peor». Rosita mantenía los ojos abiertos, pero era como si no estuviera allí, como si su alma se hubiera quedado flotando en la orilla del río. Las veterinarias comenzaron el tratamiento. Limpiaron sus heridas, le pusieron suero, intentaron que bebiera un poco de caldo tibio. Rosita no reaccionaba, no lloraba, no se resistía, simplemente estaba. «¿Y cómo la anotamos en la ficha?», preguntó una de las chicas. Xochitl pensó unos segundos. Rosita G. de Guerrera, porque eso es lo que es. Pasaron horas así, entre cuidados, caricias y palabras suaves. Pero la tristeza seguía aferrada a su cuerpo, hasta que al atardecer apareció Mateo con su abuela. Llevaba consigo una cobija vieja y una galleta en forma de hueso. «Es para ella», dijo bajito. Xochitl permitió que se acercara. Mateo se sentó junto a la colchoneta. Rosita lo reconoció al instante, y por primera vez desde todo lo ocurrido, movió la cola. Apenas, pero suficiente. Mateo sonrió y le susurró, «Te juro que ya nunca vas a estar solita, ¿va?». Esa noche, por primera vez, Rosita durmió sin sobresaltos, sin cadenas, sin frío, sin miedo, solo con su cuerpo envuelto en pinturciento, mantas y su alma un poquito menos rota. Los días siguientes fueron lentos, casi inmóviles. Rosita comía poco, dormía largas horas y apenas se movía. A veces miraba la puerta del refugio como si esperara que, de repente, su cachorro cruzara el umbral. Aunque su cuerpo comenzaba a sanar, su alma seguía atrapada en aquel instante a la orilla del río. Cada mañana, Xochitl llegaba con su voz suave. «¿Cómo amaneciste hoy, chaparrita?». Le llevaba caldito, acariciaba sus orejitas. A veces Rosita lamía su mano, otra solo la miraba con esos ojos profundos que hablaban más que cualquier ladrido. Mateo seguía visitándola a diario. Le contaba historias de la escuela, le llevaba pequeñas galletas, incluso un radio viejo con música bajita. «Dicen que la música ayuda», le decía mientras se acomodaba junto a ella. Aunque Rosita ya se dejaba acariciar, su mirada seguía vacía. El vacío de una madre que aún no logra despedirse. Una noche, Rosita comenzó a llorar dormida. Sollozos suaves, como pequeños gemidos ahogados. Xochitl se quedó a su lado sin decir nada, solo estando. Sabía que, a veces, no hay palabras suficientes para acompañar ese tipo de dolor. Don Chema, que pasaba por la sala un día lluvioso, observó a Rosita en silencio. «¿Cómo sigue nuestra guerrera?», preguntó. Xochitl no respondió de inmediato. «Por fuera está mejor, pero por dentro sigue rota». Don Chema asintió. Miró largo rato a Rosita y luego dijo, con su voz grave, «Necesita cerrar esa herida, aunque no encuentre lo que necesita despedirse». Y en ese momento, Xochitl entendió lo que debía hacer. Al amanecer siguiente, prepararon la camioneta. Mateo insistió en ir también. «No quiero dejarla sola», dijo decidido.
Cargaron agua, comida, una lona por si llovía. Rosita no se resistió cuando la subieron al vehículo. No movió la cola, no protestó. Solo se dejó llevar, como quien enfrenta algo que no desea, pero necesita. Durante el viaje, Mateo le habló en voz baja. «No vamos por él, Rosita, vamos por ti». Ella soltó un suspiro largo, no de cansancio, sino de resignación, como si entendiera. Llegaron al mismo sitio, el mismo árbol, el mismo camino de grava, el mismo sonido del río. Rosita bajó despacio. Cada paso parecía pesar toneladas. Se acercó al árbol, olió la base donde antes estuvo atada, luego giró la cabeza hacia el río. El agua seguía corriendo, indiferente, como si jamás hubiese sido cómplice de tanto dolor. Rosita se adelantó hasta la orilla, bajó el hocico, olió el barro, escarbó un poco, con la pata, y entonces aulló. No fue un aullido fuerte, no fue largo, pero fue distinto. Era un aullido de despedida. Por primera vez se sentó en paz. Xochitl se arrodilló junto a ella. «Lo hiciste bien, Rosita. Lo diste todo. Ahora toca sanar, ¿va?» Rosita la miró. Sus ojos, por primera vez desde todo aquello, no estaban vacíos. El regreso al refugio fue silencioso, pero distinto. Algo dentro de Rosita había cambiado. No era felicidad, pero sí un pequeño alivio, como si finalmente hubiera dejado algo atrás. Los días siguientes continuaron su ritmo habitual. Rosita comía un poco mejor, dormía más tranquila, ya no miraba la puerta como antes. Aunque seguía teniendo momentos de quietud profunda, poco a poco algo en su expresión empezaba a ablandarse. Una mañana, Xochitl llegó al refugio y encontró un sobre bajo la puerta. Estaba arrugado, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una hoja de papel y una fotografía. En la imagen aparecía un cachorro pequeño, de pelaje caramelo, con una manchita en el pecho, idéntica a la de Rosita. La nota decía: «Lo encontramos cerca del canal hace 2 días. Estaba solo, llorando. No sabemos si es tuyo, pero algo nos dijo que debíamos traerlo aquí. No pudimos quedarnos, pero confiamos en que sabrás qué hacer». El corazón de Xochitl se detuvo. Corrió hasta el área de aislamiento, donde siempre colocaban a los recién llegados. Y allí estaba él, pequeño, delgadito, con los ojos grandes y redondos, su hocico, sus orejitas. Todo en él gritaba el lazo que compartía con Rosita. «¡Rosita!», gritó emocionada. «¡Ven, chaparrita!». Desde el patio, Rosita apareció caminando despacio. Al llegar a la reja, algo la detuvo. Sus ojos se clavaron en el cachorro. El pequeño, al verla, comenzó a arrastrarse hacia ella, moviendo la colita con dificultad. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. No hubo ladridos, no hubo ruido, solo reconocimiento. Rosita avanzó despacio. Al estar a centímetros, ambos se olieron, se tocaron suavemente, entonces comenzaron a llorar. Sí, a llorar. Gemidos suaves, profundos, llenos de emoción. Rosita empujó la reja con la cabeza. El cachorro saltó como pudo. Cuando se tocaron, ella lo lamió por todos lados. Las orejitas, la pancita, las patitas. Era como si necesitara asegurarse de que era real. Xochitl cayó de rodillas, cubriéndose la boca, llorando. Mateo, que había llegado justo a tiempo, se acercó en silencio. No había palabras, solo los miraba, conmovido por el milagro que presenciaban. Primera vez en mucho tiempo, Rosita movía la cola sin miedo, sin tristeza. La movía como quien vuelve a respirar. El reencuentro de Rosita y su cachorro, que pronto llamaron Tito, conmovió a todo el refugio. Las voluntarias dejaron lo que hacían para observarlos. Don Chema, con el sombrero en la mano, no pudo evitar secarse los ojos en silencio. Era un momento que ninguno olvidaría. Tito no se despegaba de su madre. Dormía pegado a ella, se acurrucaba entre sus patas y la seguía a cada rincón, como una sombra feliz. Rosita lo olía, lo lamía una y otra vez,
como si quisiera memorizar cada centímetro de su cuerpo, como si temiera volver a perderlo. Aunque el milagro del reencuentro llenó de esperanza el refugio, todos sabían que Rosita y Tito no podían quedarse allí para siempre. Necesitaban algo más, un hogar, uno de verdad. Fue entonces cuando llegó la llamada. Una mujer de voz serena y cálida contactó al refugio. Vi su historia en internet y no pude dejar de pensar en ellos. Dijo, no los quiero solo para que me acompañen. Quiero acompañarlos yo a ellos. Su nombre era Doña Lupita. Vivía en las afueras del pueblo, en un pequeño rancho rodeado de árboles, con gallinas sueltas, bugambilias y un viejo porche de madera. Tenía 3 perros rescatados, todos ya viejitos. Hacía poco había perdido a su perrita de años. No tengo mucho dinero, pero tengo amor de sobra, dijo, mientras mostraba fotos de sus otros animales. Aquí hay espacio para correr y paz para sanar. Cuando llegó el día, Doña Lupita apareció en el refugio en una vieja camioneta azul. Vestía un rebozo bordado y sus trenzas blancas caían a los costados como hilos de experiencia y ternura. ¿Eres tú, Doña Lupita?, preguntó Xochitl. Sí, hijita. Vengo por mis nuevos nietos. Mateo estaba allí abrazando a Tito. Rosita observaba desde el patio con cierta desconfianza. Pero cuando Tito, como si supiera, corrió hacia la mujer, ella se agachó y lo sostuvo en brazos. Hola, chiquito. Ya llegué. ¿Me das chance en cuidarte? Sí. Tito lamió su mejilla. Rosita, viendo aquella escena, se acercó despacio. La olió, bajó la cabeza y permitió que Doña Lupita le acariciara el cuello. A ti nadie te va a volver a lastimar, mamita, te lo juro. Después de conversar largo rato y mostrarle fotos del rancho, Xochitl y Don Chema supieron que esa mujer tenía lo que Rosita y Tito necesitaban. Un hogar de verdad. Sobreviviste, lloraste, esperaste, le susurró Xochitl a Rosita. Ahora te toca vivir. Camioneta. Subieron juntos. Doña Lupita había preparado una manta suave, juguetes y hasta una camiseta vieja con su perfume para que el viaje fuera más cálido. Mientras se alejaban, Mateo corrió tras ellos unos pasos, agitando la mano. «¡Cuídense mucho!», gritó. Desde la ventanilla, Rosita sacó la cabeza y movió la cola con fuerza. Tito ladró bajito como diciendo, «Gracias». El viaje fue largo, pero tranquilo. Tito dormía sobre la pierna de Doña Lupita, mientras Rosita miraba los árboles pasar, respirando por fin en paz. Al llegar al rancho, el sol comenzaba a caer. El lugar estaba lleno de vida. Gallinas picoteaban el suelo, un viejo gato dormitaba en la sombra, las flores bailaban con el viento. Rosita bajó de la camioneta, olfateó el aire fresco, la tierra mojada y el césped suave bajo sus patas. Tito saltó feliz persiguiendo mariposas mientras Doña Lupita reía. «Tito, no te vayas a ensuciar todo, chamaco». Rosita lo observaba de lejos, con esa mirada única de las madres al ver a sus hijos felices. Esa noche cenaron arroz con pollo y un poco de caldito tibio en la terraza. Doña Lupita les preparó una cobija junto a la pared, donde madre e hijo se durmieron abrazados, respirando al mismo ritmo. Por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. Con el paso de los días, la rutina en el rancho se volvió armoniosa. Rosita ya no despertaba asustada. Tito crecía rápido, con las orejas bien erguidas y la panza redondita. Jugaban entre los nopales, perseguían bichos y dormían pegaditos cada tarde bajo la sombra del árbol de guayaba. Doña Lupita los cuidaba como una abuela orgullosa. Les hablaba mientras tejía, les cantaba canciones de cuna y les decía: «Hoy también les cociné con amor, mis chaparritos». Una tarde, el motor de un viejo vehículo interrumpió la paz. Una nube de polvo anunció la llegada de alguien inesperado. Rosita abrió los ojos de golpe y se incorporó tensa. La camioneta se detuvo frente al portón. Era él. El hombre que años atrás la había encadenado y le arrebató a Panioceocintos, su cachorro. Bajó flaco, ojeroso,
con el rostro desencajado. Apenas puso un pie fuera, Rosita gruñó profundo, desde lo más hondo de su pecho. Tito, instintivamente, se escondió detrás de ella. Doña Lupita salió al encuentro con firmeza. ¿La conoce, hija?, preguntó. Rosita no apartaba la mirada. Su cuerpo hablaba por ella, alerta, protectora, pero ya no con miedo. Era fuerza pura. El hombre levantó las manos. No vengo a hacerles daño. Solo quería saber si la perra seguía viva. Doña Lupita lo enfrentó con una calma dura. ¿Y quién es usted para preguntar eso después de lo que hizo? Él bajó la mirada, visiblemente abatido. No lo sé. Desde que vi su historia en internet, no duermo. Me pesa. Doña Lupita lo miró en silencio, con rabia contenida. Demasiado tarde. Rosita, tras unos segundos, hizo algo inesperado. Se dio la vuelta. Caminó tranquila hacia su árbol favorito y se echó bajo la sombra, como diciendo: «Ya no me perteneces. Ya no tienes poder sobre mí». El hombre, sin obtener, subió nuevamente a su vehículo y se marchó, desapareciendo por el camino polvoriento. Doña Lupita se acercó a Rosita, se agachó a su lado y le acarició la cabeza. «Ya pasó, mi niña. Ya no puede hacerte daño. Nunca más». Rosita cerró los ojos, no por miedo, sino por liberación. Desde aquel día, el aire en el rancho se volvió más ligero. Rosita ya no miraba hacia atrás. Corría libre, sin cadenas invisibles. Tito saltaba entre las flores, lleno de vida. Doña Lupita, desde su mecedora, los observaba cada tarde mientras el sol teñía el cielo de naranja. Una mañana, Mateo fue de visita. Tito corrió a recibirlo, saltando emocionado. Rosita lo saludó suavemente con su hocico. Comieron sopa de fideo bajo el árbol, mientras el niño les contaba historias del refugio. Cuando la noche llegó, bajo un cielo estrellado, Doña Lupita sacó una hamaca y se recostó con una mantita. Rosita se acomodó a su lado, Tito a sus pies. «Gracias por elegirme», les susurró. «Yo pensé que venía a rescatarlos, pero al final ustedes me rescataron a mí». El tiempo pasó. Tito creció fuerte. Rosita recuperó su brillo y juntos formaron una familia que el dolor intentó destruir, pero la vida se encargó de reconstruir, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso.